Esto lo vamos a estar abordando de cuánto perjudican estos bloqueos que ya se han dado la semana pasada. Bueno, compañero José Luis, desarrollaremos el tema. Lo primero que hay que señalar es que la actual crisis que estamos viviendo en estos días es producto del bloqueo de caminos que agrava la situación económica del país y agrava esto de lo que conocemos nosotros como la inflación y los precios de la canasta familiar. Es un problema político que está de por medio, de ahí tenemos que empezar. Esta pugna interna que vemos en el MAS ya está llegando a niveles que están complicando la existencia de los bolivianos. Todo se inicia por el proceso penal que la denuncia que realiza la Fiscalía en Tarija, ¿no? Para poder acusar a Evo Morales de los delitos de estupro, pero hay que señalar de que este activamiento de estas denuncias se debe a decisiones políticas que se toman arriba, es decir, en el ala alcista, en el gobierno, deciden prácticamente darle la estocada de muerte a Evo Morales, eso es lo que pretenden, y instalan 8 procesos, ¿no? Para poder acorralarlo a Evo Morales, y ¿no? En su pretensión de defenderse, y toda la gente que lo circunda a Evo Morales, para evitar de que su jefe máximo y las posibilidades que tienen ellos de llegar al gobierno en las próximas elecciones se frustre, entonces deciden realizar el bloqueo de caminos, ¿no? De manera intempestiva. Nos han sorprendido hace una semana y media, ¿no? De que van a realizar estos bloqueos, cosa que no estaba ni planificado por ellos. Entonces, esta situación política, esta pelea interna que tienen ambos bandos masistas es la que está agravando la situación económica del país. Esto es lo que vemos todos los días. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de La Paz hemos sufrido el bloqueo, por ejemplo, de los mercados, de las vendedoras de carne, ¿no? Todo el día ha estado paralizado la ciudad de La Paz. El día miércoles se anuncia en la ciudad de La Paz también un bloqueo de los choferes, ¿no? De los sindicatos de choferes por la falta de carburantes. Y lo que es característico, ¿no? A esta situación, que gasolineras, ¿no? Y expendedoras de carburantes están cerrados, no existe gasolina, no existe diésel, lo que provoca, ¿no? Un alza mayor aún de los productos de primera necesidad. Por ejemplo, el pollo, el huevo, el queso, etcétera, todo lo que debería llegar no llega con precios más altos, puesto que el transporte eleva su costo, porque tienen que buscar rutas alternas, etcétera. Entonces es una situación complicada, ¿no? Para la población boliviana en todo el país, en todos los departamentos, todos los mineros, estamos sufriendo esta situación de agravamiento de la crisis económica, donde los precios que ya estaban elevados, producto del alza de la cotización del dólar, sufre un incremento mayor aún por el alza de precios de flete por el transporte, la falta de carburantes. Esa es la situación, compañero José Luis, que estamos viviendo hoy en día en el país. Así es, compañero Rafael. Compañero, solamente Luis. Vamos a redundar, ¿no? Solamente Luis. Compañero Rafael, un tema que preocupa prácticamente, ¿no? El fin de semana, haciendo una consulta a los vendedores, ¿no? El pollo incluso llegaba a costar allá en la ciudad del Alto 50 pesos, simplemente un pollo, al igual que la gasolina, el litro, 10 bolivianos. Y va de bueno,
valga el comentario también, que las filas eran interminables, tanto en la zona sur, en la ciudad del Alto, en el centro de la ciudad de La Paz. Todo esto ha provocado un caos prácticamente, ¿no? Por conseguir el pollo, conseguir el combustible, la gasolina, interminables filas. ¿Esto va a empeorar, compañero Rafael? Compañero Luis, los bloqueos todavía van a seguir, ¿no? Yo creo que no va a ser de fácil solución. No solamente tal vez sea esta semana, sino tal vez la próxima más. No sabemos cuál va a ser el desenlace de esta telenovela, de esta pelea intestina que están enfrascados Arce Catacora y Evo Morales, que perjudica a todo el país, como había señalado. Y además, hay otro fenómeno económico que hay que analizar. Pueden pasar los bloqueos, pero el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad van a seguir subiendo. ¿Por qué ocurre esto? Por este fenómeno último también, ¿no? que no es directamente relacionado con el alza del dólar, ¿no? Que es lo que se viene a llamar el contrabando a la inversa. ¿Qué significa este contrabando a la inversa? Contrabando es todo lo que viene de afuera, se trae sin pagar impuestos, sin declarar aranceles y entra al país. Contrabando a la inversa es cuando los productos dentro del país que se producen en nuestra economía salen. Y de esta manera no se causa un grave daño a lo que es la economía de las familias. ¿Por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, con la carne, nosotros tenemos una capacidad productiva de determinada cantidad. Gran parte de esta cantidad no estaba destinada al mercado interno y otra parte no destinada al comercio exterior, es decir, a la exportación. Lo que hacen estos empresarios ganaderos, fundamentalmente del Oriente, no es aumentar los cupos de exportación de carne. Privilegian la exportación, la venta de esta carne a empresas o contrabandistas que van a tocar las puertas de sus ranchos, de donde faenean la carne, ¿no? Y les compran. Esa era la denuncia, por ejemplo, concreta. ¿Por qué la carne de cerdo no había incrementado el precio aquí en la ciudad? Por ejemplo, el kilo de cerdo estaba en 27, 28, 32, ¿no? Ya con un precio subido. Pero los contrabandistas, muchos de ellos peruanos, ¿no? Brasileros y de otros países aledaños, van a las puertas de estas granjas y les compran el kilo a 40 bolivianos. Y cuando los tipos van a la frontera, pasan la frontera y lo venden. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que se genera una escasez del producto dentro de nuestro mercado, dentro de nuestras fronteras, lo que hace elevar el precio, ¿no? de estos productos de primera necesidad. Y entonces, esto es lo que está ocurriendo, no solamente con la carne de res, con la carne de cerdo, sino también con el arroz que están llevando masivamente hacia el Perú. No está pasando con el azúcar, está pasando con el aceite. Entonces, lo que estamos viendo, compañero Luis, es una actividad especulativa de negociado por parte de estos empresarios que tienen el control de la producción de estos productos que he señalado. Y estos sectores prefieren ganar más entregando sus productos a estos contrabandistas que entregando a los distribuidores, ¿no? que se acostumbraban, ¿no? A los intermediarios para que llegue a los mercados y a los consumidores finales. El gobierno está planteando la militarización para controlar las fronteras. Eso no está mal, tiene que controlarse la salida de los productos, se tiene que decomisar y encarcelar a los que están especulando y haciendo negocios con el hambre del pueblo. Pero lo que el gobierno no hace es tocar los privilegios de estas grandes empresas
agrícolas, estos terratenientes agroindustriales tienen en sus manos la producción de los productos que he señalado y de esta manera los deja sueltos. Y estos tipos no están amasando fortunas, no, producto del hambre del pueblo. Es una situación lamentable que vivimos, Luis, ¿no? Y lamentablemente la capacidad adquisitiva de los pueblos que tenemos no se dan a pique, ¿no? Y es una situación que obliga a la familia boliviana a reducir los costos, las cantidades de consumo. Todos nosotros estamos en esta situación, ya no se come lo mismo que se comía hace unos meses o hace un año, se ha reducido no la cantidad de nutrientes que estamos recibiendo los bolivianos y nuestras familias y nuestros hijos. Y eso significa mayor hambre para la familia boliviana. Las propias caseristas dicen se ha elevado el precio y la gente ya no compra lo que compraba antes, o prefiere comprar otros productos que sustituyan la carne, por ejemplo, por huevo, o qué sé yo, por menudencias, etcétera. Entonces, la situación que vive la familia boliviana es de pérdida de sus ingresos, de la capacidad adquisitiva que tienen sus ingresos, en este caso los asalariados, los que reciben sueldos, ¿no? Se han visto gravemente afectados por esta elevación de precios de los productos de la canasta familiar. Por ejemplo, Luis, hacíamos una comparación. Un salario mínimo nacional en este momento es de 2.500 bolivianos, solamente para tomar una referencia. El salario mínimo nacional, dividido entre 6.96, que era el dólar oficial hace un par de años, ¿no? Estábamos hablando de aproximadamente $370 que tenía el trabajador que recibía ese salario mínimo nacional. Pero ahora, dividiéndolo, esos mismos 2.500 bolivianos, dividido por 10.5 bolivianos que se encuentra el dólar, estaríamos recibiendo aproximadamente $240. Es decir, la capacidad adquisitiva de los sueldos se han reducido en $120, tomando en cuenta el salario mínimo nacional. En porcentaje, eso estaríamos hablando de un 30 al 33% de pérdida de capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios que reciben los trabajadores en el país. Esa es la situación. O sea, no solamente es la no tenencia de dólares, la ausencia de dólares en la economía nacional, no solamente es los bloqueos que está habiendo, sino también es la angustia de ganancia de estos contrabandistas y más que todo la angustia de ganancia de estos empresarios, ¿no? Que manejan además los dólares que ingresan al país, como habíamos explicado en la anterior oportunidad, hace que la situación económica del país se vaya al bombo. Esto no va a cambiar, lamentablemente, mientras estos empresarios sigan teniendo el control de la economía, sigan teniendo el cartón por el manto. Es la realidad. Compañero Rafael, ¿qué soluciones debemos darle, no? Debe darle el gobierno central, ya que también de a poco se le va saliendo de control el tema económico, el tema de la canasta familiar, el tema de los combustibles, el tema de los dólares al actual gobierno? Sí, lo que no debemos hacer es lo que plantea la derecha, lo que plantean los economistas neoliberales, lo que plantean incluso sectores del MAS, ¿no? O sea, tanto artistas como evistas, lo escuchaba al ministro Romero, al que era ex ministro Romero de Evo Morales, el abogado Carlos Romero,
plantear una respuesta económica al país frente a la crisis, ¿no? Y coinciden, ¿no?, estos supuestos izquierdistas, ¿no?, con todo el planteamiento neoliberal, con todo el planteamiento de derecha, estilo Milei de Argentina. ¿Qué significa eso? No, lo que ellos plantean es eliminar de inicio el déficit público. Entonces, eso significaría que se eliminaría, ¿no?, de manera radical, ¿no?, la subvención de los carburantes, ¿no? Levantarían la subvención de los carburantes, pondrían el precio de la gasolina y el precio del diésel a costo internacional, ¿no? También eso supondría, ¿no?, liberalizar el tipo de cambio del dólar, ¿no? Ya no sería un tipo de cambio fijo, sino se lo dejaría a las fuerzas del mercado, ¿no? Eso significaría eliminar, ¿no?, los bonos sociales, los bonos, ¿cómo se llama? Los bonos Juancito Pinto, el bono Dignidad, etcétera. ¿No? Significaría levantar la subvención, por ejemplo, de la harina, que es una de lo que hace de que el pan se mantenga en el precio de 50 centavos. No se darían empresas estatales, ¿no? Como ellos plantean los economistas neoliberales, se darían empresas estatales, ¿no?, deficitarias le llaman ellos, o sea, una salida por el desastre, una salida que significaría un agravamiento peor de la miseria y el hambre en Bolivia. Eso es lo que está ocurriendo en Argentina, y eso es a lo que apuntan todos los partidos políticos, inclusive estos que se autodenominan de izquierda, ¿no?, una vez presentándose en las elecciones, ¿no? Todos los partidos están ofreciendo, ¿no?, sanear, dicen ellos, la economía nacional. Entonces, esta es una salida que no podemos aceptar como trabajadores, ¿no? Las consecuencias que vive este país, la crisis que vive este país, no es culpa de los trabajadores, es culpa de los que han manejado este país. Por ejemplo, ¿no?, ¿por qué no existe gas en Bolivia? Porque no se ha hecho inversiones en nuevos pozos, no se ha invertido en exploración, no se ha priorizado, ¿no?, el hecho de ver en el futuro más ingresos de gas para nuestro país. Por ejemplo, Brasil, ¿no?, es un productor de gas de primer orden. Creo que es el mayor productor de gas en Latinoamérica. Tiene garantizado su gas para 50, 70 años, inclusive aquí nos compra todo el gas que tenemos nosotros. Yo leí un artículo donde uno de los representantes del gobierno brasileño decía: lo que nosotros vamos a hacer es conservar nuestro gas que tenemos dentro de nuestras fronteras, ¿no? Mientras tanto, vamos a comprar todo lo que tienen nuestros vecinos. Así guardamos lo nuestro para nosotros y garantizar el futuro de los brasileños. Eso es lo que no ha hecho nuestra burguesía nacional. Eso es lo que no ha hecho el gobierno de Evo Morales. Ha agarrado las reservas del gas que teníamos, la producción del gas, y en su totalidad la han vendido, y eso ha significado, ¿no?, un impulso exorbitante de dinero. Aproximadamente se calcula unos 45 mil millones de dólares que han entrado por la venta del gas, ¿no?, que en gran parte ha ido a parar, ¿no?, a fines de inversión no productiva, ¿no?, de malgasto del dinero de los bolivianos del gas, que no ha servido para generar nuevas fuentes de ingresos para nuestra economía. No se ha generado nuevos pozos, como tampoco se ha transformado la matriz productiva de este país, que es extractivista. Solamente vivimos de la extracción de minerales, de gas, tal vez de líquidos en el futuro, y para de contar. Y no somos un país con una base, con una estructura industrial
que nos permita transformar esas materias primas en bienes finales. ¿No? Con semejante cantidad de dinero en más de 15 años no ha hecho esa transformación de nuestra natura productiva. En este sentido, Luis, ¿no? Nosotros, los bolivianos, no somos culpables de la situación actual que vive nuestro país. Por eso, no podemos permitir que la factura de esta crisis, las consecuencias de esta crisis, pueda descargarse sobre los hombros de los trabajadores. Por eso no debemos permitir que se levante la subvención, no debemos permitir que se levante, que se deje de pagar, por ejemplo, los bonos, que es un ingreso para mucha gente pobre en nuestro país. Donde debemos ajustar las clavijas, debemos poner tijera y meter, es cortar los privilegios de estas empresas extranjeras que se encuentran en Bolivia, de estos empresarios que están haciendo su rico a costa del hambre de Bolivia. Por ahí va la solución, Luis. No, por ejemplo, el caso concreto del oro. El caso concreto del oro. Ya, el precio del oro del año pasado, del 2022-23, costaba $2,000 la onza Troy. Ahora la onza Troy a nivel internacional ha subido a $2,600 y sigue subiendo. Quien ve que aumentan las exportaciones de oro de Bolivia, en este primer semestre las exportaciones de oro de Bolivia han reducido. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿No? Entonces, estos mineros cooperativistas, ¿no? Estos cooperativistas mineros que en realidad son el camuflaje, ¿no? de empresas chinas, empresas brasileras, peruanas, colombianas, que actúan en los ríos de la Amazonía, son las que están sacando el oro por contrabando, sin declarar en las arcas, a las arcas del Estado boliviano, sin declarar cuánto oro estamos sacando. El gobierno ha mostrado que va a haber más control y los tipos empiezan a esconder, ¿no? La exportación, o sea, no declaran la cantidad de oro que exportan y por abajo empiezan a contrabandear, empiezan a entregar su oro a rescatistas y que vienen de afuera y que les pagan en dólares, no por oro, y que están evadiendo los impuestos, y dicho sea de paso, impuestos miserables que pagan a Bolivia. Entonces son más de 3.200 millones de dólares que genera la actividad del oro en Bolivia cada año. Y eso, los 3.200 millones son los que declaran ellos. Lo que en realidad debe subir a 3.500 o hasta 4.000. Ahí están los dólares, ahí está nuestra riqueza. Lo mismo pasa con la agroindustria, como estamos viendo lo que está pasando con la soya, con el arroz, etcétera. Se está generando un excedente económico que debería, ¿no?, solventar la crisis, y debería el Estado participar de estas actividades productivas para tener ingresos y poder salir de la crisis, pero bajo intereses diferentes a los intereses que defiende este gobierno, que son de los empresarios. Entonces yo creo que eso es lo que debe dar el gobierno, ¿no? Es decir, revisar los contratos con las transnacionales, revisar las leyes que tienen a favor de los cooperativistas, auditores, revisar los decretos que ha aprobado, ¿no?, el gobierno a favor de los exportadores orientales, ¿no? Y cómo les dan estos decretos también facilidades de vía libre para que puedan incrementar la frontera agrícola, incendiando nuestros bosques y contaminando el medio ambiente. Entonces, debemos preservar la capacidad adquisitiva de los salarios, Luis, y para eso, ¿no?, la exigencia y la lucha debe ser también, como siempre ha sido, ¿no?, característica del movimiento minero, ¿no?, y sindical de Bolivia, ¿no?, para recibir un salario, ¿no?, de acuerdo a lo que es la canasta familiar, un salario mínimo vital con escala móvil, como se señalaba.
salario aproximado de 8.000, 9.000 bolivianos, como ha contabilizado y ha calculado la propia Central Obrera Boliviana, que permite no preservar la fuerza de trabajo, ¿no?, de los trabajadores y sus familias para poder desarrollar sus actividades productivas. Los bolivianos no pueden terminar destruyendo su salud, no comiendo y trabajar más duro todavía, ¿no? Es decir, destruyendo su físico, ¿no?, para favorecer las cuentas y el estado de bienestar de los grandes empresarios que manejan este país. Y lamentablemente el gobierno de Alce Catacora está en esa línea de privilegiar esos intereses y no de los trabajadores. Compañero Rafael, hemos mencionado una parte fundamental, la Central Obrera Boliviana. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Tampoco se ha pronunciado ante esta crisis que está pasando el país. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la voz que debería dar la Central Obrera al mando del ejecutivo Juan Carlos Huarachi? Luis, vivimos una crisis profunda del sindicalismo boliviano. La Central Obrera Boliviana ha dejado de ser la entidad que defiende los intereses de los trabajadores del país, ha dejado de ser referencia, vanguardia del conjunto de los explotados. La gente, la masa, los trabajadores, el hombre de la calle siempre ha visto en estos momentos de crisis y situaciones álgidas a la Central Obrera Boliviana y a la Federación de Mineros como su dirección, y siempre ha esperado en estos momentos de crisis económica y crisis políticas del país una respuesta que dé la Central Obrera Boliviana para salir de estos embrollos. Pero ahora está totalmente ausente, ¿no? La Central Obrera Boliviana ha abandonado su lugar y ha entregado esta organización tan importante a los trabajadores, ¿no?, a propiedad del dueño del Palacio Ejecutivo, de la Casa del Pueblo, ¿no? A esto se llama este fenómeno de la estatización de los sindicatos, ¿no? Algo similar ha pasado en 1952-53, ¿no?, cuando Lenin corta la Central Obrera Boliviana y también estatiza los sindicatos y lo convierte en un apéndice, en un instrumento más, en un ministerio más del gobierno central. Eso es lo que está pasando ahora. Huarachi es un triste payaso que lo que hace es oficiar de sirviente incondicional de las políticas del gobierno. Por ejemplo, frente a esta crisis, ¿qué es lo que han hecho ellos? Han instaurado, si te acordarás, Luis, han instaurado lo que se llama el gabinete social. Se han reunido en la Casa Grande del Pueblo, han hecho un show, prácticamente ministros de Estado y dirigentes de los sectores sociales, para determinar lo que ya había determinado el gobierno, militarizar las fronteras, no, para determinar, entre comillas, no, de que las alcaldías y gobernaciones tienen que hacerse cargo del control, y para determinar que las organizaciones sindicales denuncien todo acto de agio, de especulación, tonterías. Entonces la Central Obrera Boliviana y lamentablemente la Federación de Mineros a la cabeza del compañero Justo se prestan para estos shows, para estos actos, y ayudar y apoyar todas las políticas, ¿no?, que no están bien hechas del gobierno, que favorece a los empresarios, como habíamos señalado. Entonces, por eso Luis corresponde, ¿no?, que la solución a lo que vive el país, a la crisis política que vive el país, venga de lo que se llama, de lo que se va a dar este fin de año en, ¿no?, es decir, el Congreso Minero del FPMB. Ahí los mineros deberán discutir, deberán polemizar y zanjar puntos con estos dirigentes mineros y retornar a los principios revolucionarios del sindicalismo. No tenemos que abandonar este sindicalismo de Juncos, este sindicalismo prebendal,
para retornar al sindicalismo revolucionario, un sindicalismo que priorice fundamentalmente, ¿no?, la independencia del pensamiento de los trabajadores frente al gobierno central. Esta independencia sindical es fundamental en la historia política del sindicalismo boliviano. Siempre se ha velado, se ha cuidado la independencia política de no comprometerse con ningún gobierno políticamente, porque eso hace perder el norte a los dirigentes y se termina defendiendo los intereses de los gobiernos de turno, de los partidos, y no así los trabajadores. Es lo que estamos viendo ahora. La Central Obrera Boliviana está detrás, ¿no?, del gobierno de Arce, defendiendo su estabilidad política de este gobierno, no antes de defender los intereses de los trabajadores. Más le interesa defender que el gobierno de Arce continúe que el bolsillo de los trabajadores. A ese punto hemos llegado, por lo tanto, los mineros nos tendrán que dar una lección, una señal en Tupica este fin de año y mostrar al país por dónde debe avanzar Bolivia y cuál es la solución a la crisis. Algo que acotar, compañero Rafael, sin duda alguna, ¿no? Juan Carlos Guarachi ha perdido ese apoyo de los distritos mineros. Lo hemos visto en el último reunión que tuvieron allá en la ciudad de La Paz, en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en donde el apoyo a Juan Carlos Guarachi era ya muy escaso. Colquiri hizo sentir su palabra y bueno, y le hizo frente también, ¿no?, a decirle que no representa, ¿no?, al sector minero exactamente. También cabe recalcar, ¿no?, que bueno, qué solución también debía darle, ¿no?, cuál sería la solución para recuperar esa esencia sindical. Luis, lo primero es discutir políticamente una tesis. Eso es lo que acostumbra y se estila en los congresos mineros y los congresos de la COP. Los trabajadores deben debatir la situación política y económica del país y plasmar las conclusiones en una tesis. ¿Qué es la tesis? Es la respuesta obrera a los problemas que vive el país y a los problemas que vive la nación entera. Entonces la salida y la respuesta está ahí. Yo creo que en ese escenario Colquiri está un paso adelante. Es diferente, por ejemplo, que otros sindicatos mineros. Por ejemplo, tenemos el problema de Huanuni, donde el gobierno ha logrado retomar el control del sindicato, ha hecho un golpe de estado al sindicato anterior, ha puesto gente incondicional a la cabeza del sindicato, y seguro que ahí está aparapetado Guarachi, y desde ahí, desde Huanuni, va a tratar de defender su posición Guarachi y la defensa de su gobierno, ¿no? Entonces yo creo que Colquiri no tiene la ventaja de haber mostrado al país y a todos los trabajadores que piensan con su cabeza, piensan como trabajadores mineros y que están planteando recuperar la independencia sindical y la esencia revolucionaria de los mineros, y recuperar el guardatojo como expresión de una lucha revolucionaria y no de sometimiento como es ahora, ¿no?, que se utiliza el guardatojo para todo acto oficial de servilismo al gobierno de turno. Por lo tanto, esperamos que los compañeros de Colquiri discutan, escriban y puedan presentar una tesis revolucionaria que dé un giro a la historia política de este país, que nos permita superar esta discusión interna que tienen los masistas, ¿no?, que está terminando y nos está llevando al desastre y a un agravamiento de la crisis económica, y nos permita tomar ese camino revolucionario para nuevamente darle valor a lo que es nuestras organizaciones sindicales, tan respetadas y tan valoradas en otros tiempos de nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Luis?
Esperar que los mineros de Colquiri se pongan a la cabeza de todo este movimiento y puedan destinar lo que es el Congreso de Justicia de fin de año. Sin duda alguna se viene, como ya lo mencionaba usted, compañero Rafael, se viene en diciembre ese congreso que se va a llevar a cabo en Tupiza del 14 al 21 de diciembre, que va a ser importante, que donde ahí no solamente Colquiri, ¿no? Los diferentes centros mineros deben mostrar, ¿no? O deben presentar una tesis que pueda cambiar, que se pueda recuperar esta esencia sindical que es tan importante en los distintos distritos mineros, compañero Rafael. Entonces, de esa manera, ¿no, compañero Rafael? ¿Cómo podríamos analizar qué cambios le vienen a nuestro país en lo económico? Prácticamente, ¿no? Muchos, yo lo estaba analizando personalmente, principalmente va a ser un fin de año, unas fiestas de fin de año muy diferente, ¿no? Va a ser, vamos a tener otra cara para las familias bolivianas. Así es Luis, lamentablemente ya hemos visto que el aparato productivo nacional se ha contraído, ya no se produce lo que antes se producía. Eso significa que muchas personas han perdido sus fuentes de trabajo, ya no van a consumir lo que consumían antes, y eso se va a reflejar en la producción, en la demanda de las fiestas de fin de año. No va a haber tanto movimiento económico como había antes. Sectores de los comerciantes van a también ver esta realidad. Entonces, la situación económica en Bolivia está fregada para los bolivianos, y eso va a tener que discutir el Congreso minero. No, puesto que si no se da una respuesta desde el lado de los trabajadores, si los mineros no dan una respuesta clasista revolucionaria a la crisis, el gobierno y los partidos de la derecha, los partidos neoliberales, que en las ciudades troncales pesa mucho, ¿no?, van a tener imponiendo un programa de ajuste, un programa neoliberal, como ha sido el 21060 el 1985, o como ha sido esta política de ley del año pasado, ¿no? Son soluciones de derecha que van a terminar agravando más aún la crisis económica de los bolivianos. Entonces tenemos que evitar eso. Los mineros tienen que evitar de que la crisis se descargue aún más sobre la espalda de los trabajadores. Eso va a significar, ¿no?, el levantamiento de la subvención, que dicho sea de paso ya lo está haciendo el gobierno. No sé si ustedes en Colquiri pueden ver que la gasolina Premium Plus, pero aquí en todos estos días de bloqueo donde no hay gasolina, ¿no?, la gasolina especial, lo que sí existe es la gasolina Premium, y mucha gente compra eso. Ahora, el día de anteayer el gobierno ha anunciado el viernes, la semana anterior también, ¿no?, el lanzamiento del nuevo tipo de diésel, un tipo de diésel no combinado con el biodiesel, que estaría a 6.88 bolivianos el litro. Entonces, esa es la manera, ¿no?, gradual, paulatina, que está utilizando el gobierno para, sin referéndum, porque ellos han planteado primero el referéndum para levantar la subvención, ahora ya no hay referéndum, pero en los hechos ya está levantando la subvención, creando esta gasolina premium y creando el diésel, biodiesel, diésel más biodiesel, que es un nuevo tipo de diésel a un precio de 6.88. Eso también es el levantamiento que está haciendo el gobierno por abajo de manera camuflada. Se va a sentir en el encarecimiento de los productos de primera necesidad, aunque no haya un levantamiento oficial de la subvención, que están haciendo paulatinamente. Y si Evo Morales va a subir a la presidencia como pretenden ellos, también Evo Morales ha señalado de que la subvención es algo que no se puede seguir sosteniendo. O sea, todos los partidos que se van a presentar en las elecciones para el 2025 están planteando medidas neoliberales de ajuste
para enfrentar la crisis. Ese es el problema. Tanto partidos de derecha, no como partidos reformistas, populistas, están orientándose a cortar el gasto público, el reducir el déficit fiscal, descargando el peso sobre las espaldas de los trabajadores. Muchas gracias, compañero Rafael. Qué importante siempre es tenerlo en la hora sindical para analizar desde el punto de vista económico, para dar las soluciones, para ver qué es lo que se viene en nuestro país. Compañero Rafael, muchas gracias. Algo cortito hoy día, ¿no? A ver, poniendo un paréntesis en el programa ya para cerrar, porque ya estamos a 4 minutos para las 6 de la tarde. Hoy vimos una marcha, ¿no?, importante en la ciudad de La Paz, un paro movilizado de 24 horas, en donde los trabajadores denuncian despidos arbitrarios en los hospitales públicos. ¿Qué podemos comentar? Algo cortito, compañero Rafael. Sí, son trabajadores de salud que pertenecen a ítems que han sido cortados por el gobierno departamental, por la prefectura, ¿no? Han sido despedidos 18 compañeros trabajadores en salud, producto de que las prefecturas también ya no reciben lo que recibían antes, ¿no? Lo que era el IDH, impuesto directo a los hidrocarburos, iba destinado en parte a lo que son las prefecturas de alcaldías y universidades, es lo que ya no recibe, y las prefecturas, los gobiernos departamentales reducen el personal de salud. Entonces es la misma historia. La crisis la pagan los trabajadores, es lo más fácil, el más fácil recurso de reducir los gastos, despedir a gente y rebajar sueldos. Entonces, como esta situación, Luis, vamos a ver muchos otros ejemplos de despidos y de movilizaciones, no solamente en el sector de salud, sino en otros sectores también, porque el gobierno ya no recibe dinero, ni los gobiernos departamentales, ni alcaldías, ni universidades, producto del IDH. Entonces, los ingresos se están reduciendo y también eso se va a reflejar en mayores despidos y mayores movilizaciones. Muchas gracias, compañero Rafael, que no sea la última vez, gracias, ¿no? Es la tercera vez que está acá en nuestro programa La Hora Sindical. Vamos a tener un contacto también para seguir analizando el tema de la coyuntura, de cómo va a seguir, ¿no?, el tema de los bloqueos, el tema de las marchas, el tema de las movilizaciones, el tema de los despidos, que es un tema que preocupa realmente a toda la población. Muchas gracias, compañero Rafael, y bueno, será hasta una próxima.